preocupación en el país y en la comunidad internacional porque la reducción de comisiones lo que avisora es menor calidad del trabajo legislativo. O sea, claro, por ejemplo, para citar algunos casos concretos, desaparece la Comisión de Educación en un momento en que el tema de la educación es muy relevante en el país, pues porque es imposible integrarse a las vías del desarrollo sin una mejor educación, o que vemos la crisis de la Universidad de El Salvador, las 1000 escuelas por año que no se han reparado, la situación del magisterio con el tema salarial que correspondía nivelar los salarios en el 2022 y ya estamos en 2024, pues la agenda solo en materia de educación es bien grande y por lo tanto haber disminuido de 20 a solo 8 comisiones refiere mucha preocupación. El otro tema, por ejemplo, es el de la seguridad alimentaria, que no se puede resolver la seguridad alimentaria si no se da un debido trato al tema de la agricultura en el país. Entonces, pero ¿cómo abordar el tema de la agricultura si este ha sido fusionado con el de salud? Hay que estar viendo las jeringas, los sueros, los problemas de insumos del sistema de salud, el problema de los abonos, el problema de los venenos, o sea, y con el medio ambiente también en la misma comisión. O sea, esa concentración de áreas de experticia legislativa no va a dar buen resultado. O sea, claro, desde la lógica de la preocupación de los temas país, uno sabe que no va a dar resultado, va más bien en contravención a lo que está haciendo la comunidad internacional, donde cada vez hay más especialización en la investigación, en la legislación sobre los temas, pero claro, en el país vamos en la lógica de una mayor concentración de poder. Eso, por ejemplo, lo podemos avisorar en que en el periodo legislativo que venció el 30 de abril, 423 iniciativas fueron aprobadas con dispensa de trámite. 423, una cifra inédita. ¿Qué señala eso? Que no hay investigación, no hay debate legislativo, no hay profundización en los temas, no se convocan a los sectores que tienen que ver con estos temas. Entonces, la reducción tiene que ver con eso, o sea, aquí no hay discusión, aquí no hay democracia, aquí no se escucha a nadie. Solo el tema de la agricultura ameritaría oír a distintos sectores que están involucrados en el país, pero con esa reducción de las comisiones, la señal que se nos da es, señores, señoras, aquí no hay debate. Aquí lo que se gesta en casa presidencial llega a la legislatura y el único requisito que hay es que cada diputado, si no tiene manos, pues al menos que tenga un dedo, porque es el que va a servir. Bueno, Eugenio, en los cambios que va a haber en el FMLN, usted va a formar parte. Vemos también que Manuel Flores está buscando ser secretario general del FMLN. Bueno, yo no pertenezco ya al FMLN, como ya ha sido sabido, pues o sea, el FMLN decidió separarme de su padrón, de su registro electoral como tal. O sea, yo soy un ciudadano, yo pertenezco a Resistencia Ciudadana, soy un hombre de izquierda en el país, soy investigador de temas democráticos y electorales, pero no tengo militancia partidaria. Aprecio mucho a la gente del frente, les deseo lo mejor en su proceso interno, ojalá sepan escoger una buena figura que represente los intereses del partido FMLN. Creo que el FMLN va a jugar un buen papel en la sociedad, sí y solo sí se pone en ruta de atender los grandes temas de país. Entre las figuras que destacan para hacer fórmulas está Marlene Funes y Manuel Flores, se habla. Bueno, he oído hablar de otros nombres, he oído hablar de Anabel Belloso, yo creo que tienen buenas figuras. O sea, el FMLN tiene una buena estructura de militantes, de dirigentes, tiene gente joven que lo puede conducir y en ese sentido, pues yo les deseo lo mejor. Creo que el país necesita un buen partido de izquierda. Creo que en este periodo lo que va a ocurrir es que van a surgir otras expresiones de izquierda y que eso pues no va a afectar al FMLN. Creo que va a ser saludable para el país que surjan otras expresiones de izquierda, otros movimientos políticos de izquierda, probablemente en los 3 años nuevos partidos
políticos de izquierda, y eso le va a ayudar mucho a la democracia, y la expectativa será que todos los partidos de izquierda, movimientos políticos que puedan surgir en este periodo, puedan entenderse también con el FMLN, claro, si el FMLN está dispuesto a entenderse, pero creo que vamos a una apertura en esa dirección, ya que es claro que un solo partido político de izquierda no ha tenido la capacidad de representar el amplio abanico de problemas que enfrenta el país, y tampoco ha estado a la altura, por ejemplo, de enfrentar a Bukele y a su gobierno. Entonces creo que se necesita una oposición más activa, oposición que no está desarrollando de manera muy activa el FMLN en este momento. Yo quería consultarle siempre en ese tema del FMLN, si tomando en cuenta los resultados que tuvo en las pasadas elecciones, ¿podría afectarle a esta convocatoria que ha realizado el partido? Indudablemente que un partido político que tuvo diputados hoy no tenga diputados, que tuvo alcaldías y hoy no tenga alcaldías, pues ese es un retroceso importante, y por lo tanto creo que el camino que debería de valorar el FMLN, si no tiene alcaldes, si no tiene diputados, pues al menos acérquese al pueblo, acérquese a su base social histórica. Yo esperaría que lo hagan, recomendaría que lo hagan, ya que es el único camino que le queda al FMLN, volver a sus raíces, volver a la base histórica para poder asumir el rol que una vez se planteó, que es luchar por los intereses de la sociedad. En su momento el FMLN de su conocimiento cuando lo sacaron del padrón. Yo me di cuenta en una entrevista que le hicieron a Manuel Flores, y el entrevistador le hizo una reflexión sobre alguna de mis opiniones de las columnas que yo escribo en el diario El Mundo, y su reacción fue: no, si Eugenio Chicas no pertenece al FMLN. Entonces a partir de ahí yo dije, bueno, ya no estoy. Consulté con la Secretaría Nacional de Organización, me buscaron el del registro y me ratificaron: no, usted ya no está afiliado al frente. Muchas gracias. Sí, le hago esa pregunta porque muchos de sus excompañeros, cuando les preguntábamos por qué lo habían sacado, ellos decían que no sabían, no tenían conocimiento que a usted lo habían sacado. Sí, cómo no, o sea, es así. Yo consulté a la Secretaría Nacional de Organización y ellos me ratificaron de que ya no aparezco en los registros, y bueno, esas cosas son así. Yo en ese sentido pues me dedico siempre a las luchas sociales, soy parte activa del Secretariado Nacional de Resistencia Ciudadana, y desde esa perspectiva político-social desarrollo mi actividad. ¿Y usted tenía pensado salir? ¿Cómo? ¿Usted tenía pensado salirse del FMLN? Bueno, yo soy fundador del FMLN, yo creo que ellos tienen un tema legal que tendrán que dirimir en ese sentido, pues porque no solo soy fundador, sino también soy desmovilizado, soy excombatiente del FMLN, fui comandante guerrillero en su momento. Creo que el estatuto da una condición en la cual ellos no podrían apartarnos, pero han decidido hacerlo. ¿Desde qué fecha aparece que ya usted había sido sacado? No me dieron fecha, solamente lo que me informaron es que ya no soy parte del registro de militantes del FMLN. Sí, con respecto ya a la nueva elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿considera que podría haber un cambio en cuanto a la elección de los nuevos magistrados? Yo creo que como parte del proceso de reforma, del lamentable proceso de reforma constitucional que ya está en marcha en el país, la apertura del 248 de la Constitución, artículo 248, ese es el zaguán que ya queda abierto, pues por cierto es una cláusula pétrea que ha sido ilegalmente modificada. A partir de ahí se abren varios procesos de reforma, y uno de ellos es precisamente el del diseño del sistema electoral en el país, que es importante señalar que el diseño del Tribunal Supremo Electoral en el país nace con los acuerdos de paz. Antes de los acuerdos de paz en El Salvador había, desde los años 50, un Consejo Central de Elecciones. Ese Consejo Central de Elecciones se modifica con los acuerdos de paz y nace el Tribunal Supremo Electoral, compuesto por 5 titularidades, 3 de las cuales surgen de ternas que proponen los 3 partidos políticos que logran mayoría presidencial en la última elección de esa naturaleza, y 2 propuestos en ternas por la Corte Suprema de Justicia. O sea, de las 5, 3 provienen de propuestas de los partidos y 2 de la Corte Suprema de Justicia.
Un escenario de reforma que está discutiendo el gobierno para que sea una reforma constitucional es que los magistrados ya no sean propuestos, esas 3 magistraturas, por los partidos políticos, sino en este caso los 5 sean propuestos en ternas por la Corte Suprema de Justicia. O sea, ya no por los 3 partidos que lograron mayoría de votos, sino que uno entiende que si los 5 los va a proponer la Corte y uno ya sabe quién controla la Corte, entonces esas 5 magistraturas estarán siendo propuestas por un solo partido político, que es Nuevas Ideas, vía Corte Suprema de Justicia. O sea, vamos a un escenario de mayor control del gobierno sobre el ente electoral. Segundo escenario que ellos están discutiendo es el de separar la función administrativa de la jurisdiccional, tal como lo tiene Honduras en Centroamérica o el resto de América Latina, donde hay 2 entes electorales. Uno administrativo, que ve la organización y logística electoral, y uno jurisdiccional, que se encarga del tema de la justicia, de la administración de justicia en materia electoral. De esa manera lo tiene Honduras, lo tiene México, lo tiene Argentina, bueno, casi todo Sudamérica. La ley es clara y es atribución del Tribunal Supremo Electoral notificar a aquellos consejos municipales de que pues quienes no están al día con las cuotas familiares no pueden asumir el cargo público. O sea, eso es así y yo creo que es una muy buena legislación, o sea, porque pues quien no es capaz de cumplir sus funciones, sus responsabilidades familiares, pues no está habilitado para desempeñar un cargo público. Si se pone al día con sus responsabilidades familiares, puede asumir el cargo. Ahora, me parece que hay un tema también de orden moral en eso, además de la sanción. Creo que es moralmente reprochable que alguien quiera desempeñar una función pública, pero que no es capaz de cumplir con sus responsabilidades familiares, y el tema de ser responsable de sus hijos o hijas, pues es de primer orden. O sea, es imperdonable que alguien pues no cumpla ese tipo de funciones. Por lo tanto, me parece que la ley está bien atinada. Ahora bien, yo creo que el tema del municipalismo en este momento va a enfrentar un reto muy grave, muy serio. Por ejemplo, estos 44 municipios que se están integrando asumen una deuda de más de 800 millones de dólares que tiene el municipalismo a nivel nacional. Preocupa, por ejemplo, cómo además de este tipo de cosas, como la falta de solvencias en materia de responsabilidad paterna o materna, pues también preocupa el hecho de que estos municipios, por ejemplo, pues no tienen recursos, y sin contar con los recursos esté ocurriendo la barbaridad de que los concejales, los alcaldes estén aumentando los salarios, incluso en San Salvador, por ejemplo. Eso es bien grave, porque bajo la figura de gastos de representación, de viáticos, de cualquier subterfugio, se están aumentando con miles de dólares del erario público los ingresos, y eso debilita la función municipal. O sea, creo que el paquete de problemas que enfrenta el municipalismo es bien grande. No hay FODES, además, no hay fondos para los municipios. Esta reforma que está ejecutando el gobierno va a meritar, de acuerdo a los expertos en municipalismo, al menos 3 años en aterrizar, en asentar esta reforma, y 3 años donde ya no hay a nivel del Estado los resortes, las instituciones que apuntalaban al municipalismo. Por ejemplo, ya no está el FIDEL, el Fondo de Inversión Social, que acompañaba estratégicamente a los municipios. Ya no está, por ejemplo, el ente municipal que se encargaba de las microrregiones, desapareció el FODES también. Entonces, el panorama para el desarrollo local pues da mucho pesar.